El tema que vamos a empezar en esta clase lleva por título medidas de dispersión. Es el tema número 4 dentro de nuestro plan de estudios. Vamos a avanzar todos estos subtítulos dentro del tema. ¿Ya? Como primer subtítulo tenemos lo que es el recorrido de la variable. Y el recorrido, como lo pueden ver acá, también lleva un nombre que se llama rango. El rango ya lo hemos estudiado previamente con ustedes. Es una de las medidas de dispersión que nos muestra cuán alejados están distribuidas nuestras variables o los valores que adquiere nuestra variable estudiada. ¿No? En ese sentido, podemos señalar acerca del rango, que el rango es la medida de dispersión más simple que nos muestra la dispersión de los datos desde el valor mínimo hasta el valor máximo. ¿No? Su manera de cálculo, ustedes ya lo conocen, pero vamos a dar una repasada. El rango es igual al valor máximo que adopta la variable estudiada menos el valor mínimo que adopta la variable estudiada. Su fórmula es totalmente sencilla. Tal vez, digamos, no amerita más explicación, pero estoy abierto a cualquier duda que tengan. Y como siempre les dije, pueden realizar las consultas en el momento que ustedes vean más conveniente. Para lo cual vamos a realizar un ejemplo y vamos a señalar lo siguiente, ¿no? Este va a ser nuestro ejemplito. Bien, señalamos en este ejemplo de la siguiente manera. La siguiente tabla muestra la cantidad de dólares que los turistas gastan durante su permanencia en su visita a la ciudad de La Paz. Entonces aquí hemos puesto como encabezado el país de origen de los turistas. Y ahí los clasificamos por cada uno de los países en los cuales tenemos turistas que nos visitan al país. Y en la segunda columna tenemos el gasto estimado, que es un gasto aproximado que nos han proporcionado los turistas. Por ejemplo, cada turista alemán en su visita a la ciudad de La Paz realiza un gasto de $230. Un turista austriaco alrededor de $300 y así sucesivamente hasta llegar al último turista que es de Francia, que destina $230. Entonces se nos pide que determinemos el rango en el cual está distribuido el gasto. No lo había puesto acá, entonces ponemos se pide determinar el rango de gasto de los turistas. Perfecto. No, entonces, para lo cual tenemos que aplicar una fórmula sencilla, que es esta. Y, por favor, quisiera que me ayuden a hacer el cálculo. Ustedes ya saben determinar el rango y espero, por favor, su participación. ¿Cómo determinamos el rango? En este caso sería el gasto máximo, que es 300, menos el mínimo, que es 100, licenciado. Muchísimas gracias. Si es que estamos equivocados, por favor, nos corrigen. 300 menos. Menos 100. Muy bien. Y el resultado va a ser igual a 200. 200, ¿no? Entonces,
Este tipo de medida de dispersión nos señala que nuestros datos están distribuidos en una banda de 200 unidades monetarias que tenemos en este caso, que son dólares, ¿no? Desde 100 hasta 300 hay 200 espacios. En todo eso está distribuido nuestros datos analizados, ¿no? Y el rango, como lo señalaba en la parte conceptual, es una de las medidas de dispersión más sencillas que simplemente se obtiene mediante la diferencia entre el valor máximo de la variable menos el valor mínimo de la variable, y ahora hemos podido obtener el valor de 200, ¿no? Esta variable además ya la habíamos estudiado anteriormente para construir nuestra tabla de distribución de frecuencias, por lo tanto, muchos de ustedes ya deben estar familiarizados con la obtención de esa medida de dispersión, ¿no? Sin más, nos vamos a pasar a otra medida de dispersión que sí es nueva ya para nosotros. Es la medida de la desviación media o promedio. Entonces, ¿qué es la medida de desviación media o promedio? No es más que la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media aritmética. Parece un trabalenguas, pero es esta fórmula que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, es la media. Miren, toda la parte superior está dividido entre el número de datos y eso hace que se vuelva un dato promedio. Entonces, es por eso señalábamos que es la media de las desviaciones en valor absoluto respecto a la media. Además, tenemos que señalar que mientras el resultado nos salga más elevado, quiere decir que estamos más alejados del punto central que va a ser nuestra referencia, en este caso, la media de la variable X. Si nos sale un valor elevado, quiere decir que nos estamos alejando más de un punto central. Y si el resultado que obtenemos es un número pequeño, bajo, quiere decir que nuestros datos no se encuentran muy alejados de un punto central, por lo tanto tenemos una desviación promedio baja. Y eso nos hace llegar a la conclusión de que si nosotros utilizamos, por ejemplo, un estadígrafo como la media aritmética, estamos o podemos tener buenos resultados al momento de estimar las variaciones de nuestra variable X en un futuro, ¿no? Entonces, si nuestra desviación media sale de repente muy elevada, eso quiere decir que la utilización de nuestra media aritmética como medida de tendencia central no es un buen indicador. Ahora vamos a realizar también un ejemplo de cómo podemos determinar la desviación media o promedio. Para lo cual se ha planteado el siguiente ejemplo que señala calcular la desviación media de la distribución. Esto por si acaso son datos no agrupados. Tenemos 3, 8, 8, 3 veces 8, 3 veces el 9 y al final 18. Y el procedimiento lo realizamos de la siguiente manera. Si ustedes pueden observar, quisiera que por favor no vean el resultado, sino que nos concentremos acá en este punto, en la fórmula. Si observamos la fórmula, los datos X sub I son cada uno de los datos que nos estamos planteando, ¿no? Que son los valores que adopta la variable X. En este caso 3, 8, 8, 8, 9, 9, 9 y 18. N es la cantidad de datos que los podemos contar a simple vista. No hay ningún problema, podemos obtener. Pero lo que sí nosotros no tenemos es la media aritmética con la cual vamos a comparar nuestra desviación promedio.
Entonces, antes de aplicar la fórmula de manera directa, es conveniente que primero obtengamos esta medida de tendencia central, que es la media aritmética. X con una barrita arriba, ¿no? Y para lo cual se calcula la media aritmética, acá lo he puesto en el procedimiento. Está la fórmula. Y la media aritmética nosotros sabemos que es la sumatoria de todos los valores que adopta la variable x sub i dividido entre el número total de datos, ¿no? Entonces, para lo cual estoy representándolo acá en esta sumatoria. El primer valor, que es 3, le pongo el signo más y voy sumando así 1 a 1 todos. 3 más 8, más 8, más 8, 3 veces el 8, más 3 veces el 9, 9, más 9, más 9, y al final tenemos el número 18 y lo sumo también 18. Si me pueden acompañar, por favor, con sus calculadoras, estaría muy agradecido, porque muchas veces cuando tenemos ejercicios elaborados o copiados de algún lado, suele pasar que sabe salir otros resultados, ¿no? Entonces, para lo cual les pido, por favor, que vayan comprobando la sumatoria de arriba. Sí, sí sale 72, licenciado. Ay, muchísimas gracias. Entonces, tenemos en la parte superior 72. Son 8 datos, los divido entre 8. 72 dividido entre 8 es igual a 9. Ya tenemos la media aritmética. No hemos llegado a la solución, simplemente tenemos esta parte de acá de la fórmula. Hemos encontrado la media aritmética. Ahora sí tenemos que calcular las desviaciones en valor absoluto respecto a la media que hemos obtenido, ¿no? Entonces, ahora sí ponemos la desviación media es igual a la sumatoria. A ver, veamos la fórmula. Dice la sumatoria de todas las desviaciones respecto a la media aritmética. Entonces, vamos a realizar la sumatoria de las variaciones respecto a la media. Entonces, el primer valor que teníamos, acá lo podemos ver todavía en la parte superior, es el número 3. Lo vamos a realizar la diferencia en valor absoluto respecto a la media. La media era 9. La media se va a aplicar en cada uno de los valores que tenemos. Entonces va a ser para el primer dato 3, como lo podemos ver acá, 3 menos 9. Y esa desviación en valor absoluto, que se va a volver positivo al final, la tenemos que sumar con la siguiente desviación. Y la siguiente desviación es con el número 8. Si pueden fijarse aquí en la parte superior, el siguiente dato que teníamos era 8, entonces vamos a poner ahora 8 menos 9 en valor absoluto. Para el tercer dato, de la misma manera, 8 menos 9 en valor absoluto. El cuarto dato es 8 menos 9 en valor absoluto. Después tenemos 3 veces el número 9. En valor absoluto vamos a hacer la diferencia de 9 menos 9, 9 menos 9, 9 menos 9. Y el último dato era 18. Vamos a poner en valor absoluto 18 menos 9. Tal vez si acá queremos ir un poco más. Si queremos hilar un poco más fino, entonces tendríamos que decir de la siguiente manera. Miren, está mal. 3 menos 9 nos va a dar un resultado de menos 6, ¿no es cierto? Pero como se encuentra en valor absoluto, que son estas dos barritas parecidas a los corchetes, todos los signos negativos se vuelven positivos. 3 menos 9 menos 6 en valor absoluto se vuelve 6 positivo. Luego tenemos 8 menos 9, nos da un resultado de menos 1, y menos 1 en valor absoluto se vuelve 1 positivo. Ese resultado se repite por 3 veces, 1, 2 y 3. Entonces acá tenemos 3 veces el 1 positivo. Luego tenemos acá el siguiente dato que nos dice 9 menos 9 es igual a 0. Entonces no hay ningún problema. El 0 no tiene signo ni positivo ni negativo. No afecta en nada, es un valor neutro aditivo. Copio 3 veces el 0. Más 0, más 0, más 0.
Y por último tenemos acá el último valor que adquiere nuestra variable estudiada, que es 18. 18 menos 9, 9 positivo. En valor absoluto no varía absolutamente nada, va a quedar como 9. Ahora lo que tenemos que hacer es proceder a la sumatoria de todos los resultados. Tenemos aquí 6, más 1, más 1, más 1, hasta aquí teníamos 9. Más 0, 0, 3 veces 0, no hay ningún problema, se va a quedar en 9. Y más el último valor, que es 9, tenemos 18. 18 dividido entre 8 datos. 18 dividido entre 8 datos nos va a dar un resultado de 2.25. Quisiera, por favor, que me puedan corroborar si es que estoy en lo correcto. Sí, 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 sale así, licenciado. licenciado, 2.25. Entonces, perfecto, acá lo pongo. Este es el resultado donde se señala que la desviación media o promedio es igual a 2.25. Esto quiere decir que se puede señalar que los valores que adopta la variable X se alejan de un punto central en promedio 2.25 unidades, ¿no? El punto central que tenemos es la media aritmética, 9. Entonces quiere decir que en promedio se alejan hacia arriba o hacia abajo 2.25 unidades. Esto podríamos verlo de la siguiente manera, ¿no? Hay variables que se van a alejar del 9 hacia arriba. Por ejemplo, esta sería la más grande, el número 18, se aleja 9 unidades. Pero estas, por ejemplo, los 3 datos que están acá, 9, esos son exactamente, no tienen ninguna desviación. Entonces, hacia arriba se estaría alejando 18 unidades, pero si lo dividimos entre las 8 unidades, en promedio se están alejando 2.5, ya sea hacia arriba o hacia abajo, o valores inferiores a 9. No sé si tienen alguna consulta, compañeras. Licenciado, ¿y siempre tiene que salirnos positivo en el resultado o puede salir negativo? Muy buena pregunta. El resultado siempre, pero siempre tiene que ser positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque las operaciones que estamos realizando acá de las desviaciones individuales de cada variable se encuentran en valor absoluto. Y el valor absoluto tiene la propiedad de volver a todos los números, ya sean negativos. Bueno, a los positivos no les afecta, pero ya a los negativos los convierte a toditos en positivos. Por ejemplo, en el primer dato que estábamos realizando o buscando la desviación individual, era 3 menos 9, ¿no? Entonces, 3 menos 9 era menos 6, era un número negativo. Y debido a que se encuentra entre valor absoluto, este número negativo menos 6 se ha convertido aquí abajo, ustedes lo pueden apreciar, en positivo. Entonces el resultado, sí o sí, toda la vida va a salir positivo de este tipo de medida de dispersión. ¿Alguien tiene tal vez otra consulta? Tal vez podríamos ver, no sé si quieren, como estábamos viendo en los anteriores capítulos que hemos avanzado, estábamos haciendo también el cálculo en la computadora. Tal vez podríamos ver también la manera de calcular en el Excel. Para eso, a ver, me voy a ir al Excel. Me van a dictar, por favor, si es que alguien está capturando los datos, me van a dictar los datos, yo me voy a ir al Excel. Ahora sí.
¿Pueden ver la pantalla del Excel? Compañeras, compañeros, ¿me pueden Sí, confirmar? licenciado, se ve. Muchas gracias. Un favorcito, ¿me pueden dictar los valores que adopta la variable X? Y vamos a hacer el cálculo aquí en el Excel. ¿Cuál era el primer valor que adoptaba? Creo que era 3. Ayúdenme, por favor. Estoy adivinando. 3 veces 8, licen. Ya. 3 veces 9, Y el último era 18, ¿no es cierto? 18. Así es. ¿Listo? Y tenemos, a ver, vamos a contar los datos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 8 datos. Perfecto. Ya les decía en las anteriores clases que este programa del Excel y otros programas más adicionales que hay estadísticos nos facilitan el estudio de nuestras variables grandemente, ¿no? Porque puede hacer el cálculo apenas con un clic. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, el valor. Vamos a calcular acá. La desviación media. ¿Ya? Y para determinar la desviación media, ya saben ustedes, lo único que hacemos es apretar el signo igual o el signo más, ¿no? Entonces, el que ustedes prefieran, ponemos y ahí empezamos a buscar. Vamos a buscar desviación. Escribo las primeras palabras de desviación y me va a aparecer varias opciones. Desviación estándar, desviación cuadrática, desviación promedio. Acá. Entonces, lo que hago es hacer doble clic izquierdo y me abre una opción en la cual tengo que seleccionar los datos. Está abierto ya el paréntesis y lo que yo voy a hacer es con el clic izquierdo sin soltar, selecciono todos los datos y aprieto Enter. Y el resultado me sale 2.25. El resultado es exactamente el mismo que hemos determinado, ¿no es cierto? Sí, sí, licenciado. ¿No? Entonces, solamente para ponerles que esto nos simplifica mucho. Hay compañeros o compañeras que han dado el examen y se han apoyado, digamos, en la computadora, en los datos de computadora. Vale esto porque en la vida real casi nadie va a hacer los cálculos, pero el manejar la computadora también, digamos, tiene ¿no? Tienes que saber manejar los datos, escribir los datos y calcular, porque si te equivocas en poner algún tipo de otro cálculo de otra fórmula, entonces te va a dar un resultado y nunca vas a saber si estaba bien o mal. Entonces, desde el punto de vista de hacerlo manual, tenemos la certeza de que estamos haciendo bien. La segunda desventaja, digamos, de hacerlo en la computadora es que si obtienes un resultado equivocado, la respuesta está totalmente mal. O sea, es mal, está bien o está mal, no hay a medias. En cambio, cuando ustedes han realizado el examen y han hecho a mano, algunas compañeras o compañeros no han llegado a la respuesta correcta, pero me he dado el tiempo de revisar los pasos que han realizado y les he calificado, digamos, por el procedimiento que han hecho, porque se han equivocado en alguna parte y les he calificado un tanto por el procedimiento. Pero digamos, si es que lo calculan mal en la computadora directamente, si es que no llegan al resultado correcto, bueno, la respuesta está mal, ¿no? Entonces, nuevamente nos vamos a ir al Word que estábamos trabajando. Ahora sí.
Nuevamente, entonces hemos podido comprobar que la determinación de la desviación media para datos no agrupados, el Excel ha llegado a un resultado de 2.25 y bajo el procedimiento manual hemos llegado exactamente a 2.25. Muy bien, ahora vamos a realizar, si no tienen mayores preguntas, vamos a calcular la desviación media para datos agrupados. ¿Ya? Si es que quieren realizar más ejercicios, me dicen, y nos detenemos también en esa parte para ampliar la explicación. Entonces, para datos agrupados, utilizamos esta fórmula, que si ustedes la analizan, la única variación que tiene esta fórmula con la anterior es esta multiplicación del n sub i, que es la frecuencia absoluta. ¿Ya? A ver, lo voy a recoger a la anterior fórmula y se van a dar de cuenta que el n sub i que está demarcado es el único que se ha adicionado. Miren, en esta, lo único que le falta es el n sub i, que es la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, es la única diferencia para calcular algún tipo de estadígrafo o indicador para datos simples sin agrupar o datos agrupados. Ahora, también valga la oportunidad para hacer una aclaración. No debe haber esta confusión de este n sub i con el n que se encuentra en la parte de abajo. Son dos cosas totalmente distintas. El n sub i de la parte superior de la fórmula representa a la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite la variable en un mismo valor? Entonces, si por ejemplo preguntamos las edades a los compañeros, ¿cuál es su edad? Entonces, de repente alguien me va a decir, tengo 22 años, y otro me va a decir 22 años, y un tercero me puede decir 22 años. Entonces, la frecuencia absoluta son 3 veces 22 años, ¿no? Entonces, y el n sin un subíndice en la parte inferior, o sea, n sueltita, nosotros sabemos que es la cantidad de datos que estamos analizando, ¿ya? En el ejemplo anterior, nuestro n era igual a 8 porque teníamos 8 datos que estábamos analizando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos, ¿no? Entonces, hay una diferencia sustancial entre el n sub i, que es la frecuencia absoluta, y el n sin subíndice, que es la cantidad total de datos que se está estudiando. Ahora sí, nos vamos a ir a un siguiente ejemplo en el cual señala lo siguiente: calcular la desviación media en base a la siguiente tabla sobre las calificaciones de un estudiante en 12 asignaturas evaluadas sobre 10 puntos. No dice puntos, pero ya se califica sobre 10 puntos. Entonces, yo armo mi tablita de calificaciones y ahí empiezo a distribuir. Digo, calificación, el estudiante ha obtenido una calificación de 6. ¿En cuántas asignaturas? En 4 asignaturas ha obtenido una calificación de 6. Ahora, ha obtenido una calificación de 7 el estudiante o la estudiante en 2 asignaturas, en 2 materias. El puntaje de 8 lo ha obtenido en 3 materias. El puntaje de 9 lo ha obtenido en 2 materias. Y por último podemos señalar que el puntaje máximo se ha sacado 10 puntos, la nota más alta, solamente en una materia, ¿no? Y si sumamos la cantidad total de asignaturas o materias, tenemos que sumar esta columna, que la voy a remarcar. Entonces sumamos 4 más 2, 6, más 3, 9, más 2, 11, más 1, 12, haciendo un total de 12 materias. Y tenemos que calcular la desviación media
en base a esta información que tenemos, ¿no? Entonces, el procedimiento que debemos seguir es de la siguiente manera. Es prácticamente lo mismo que lo que hemos hecho en la parte superior, pero vamos a adicionar que estamos haciendo con datos agrupados, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que las calificaciones, el número 6, 7, 8, 9 y 10 son, o es más bien, la marca de clase, el punto central, ¿no? Muchas veces les damos una amplitud de clase y en este caso no tenemos una amplitud de clase. Directamente es el número 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos que determinar, primero, como lo habíamos hecho en la parte superior, la media aritmética de los valores, ¿no? Y para eso, esta fórmula la vamos a corregir. Espero que se hayan dado cuenta. Tiene que ser acá n sub i por x sub i. Entonces, cuando son datos agrupados, siempre va a entrar un n sub i, multiplicando a la variable. Entonces, ¿cuántas veces se repite? Va a multiplicar al valor que adquiere la variable, ¿no? El primer valor que adquiere la variable x es igual a 6, como lo habíamos visto, y 6 se repite 4 veces. Entonces, va a ser 4 por 6, más el siguiente valor que adquiere nuestra variable x es igual a 7 y se repite por 2 veces. Entonces, va a ser una multiplicación de 2 por 7. El tercer valor que adquiere nuestra variable x es 8 y se repite 3 veces. Acá lo tenemos, 3 por 8. El cuarto valor que adquiere nuestra variable x es 9 y se repite 2 veces. 2 por 9. Y por último tenemos que en la última materia ha obtenido un puntaje de 10, pero solamente en una materia, ¿no? Entonces multiplicamos 1 por 10. Ahora, el total de datos que estamos analizando son 12 datos, que lo hemos sumado acá. Y ahora vamos a obtener el resultado de las multiplicaciones individuales. 4 por 6, 24. Para el segundo, 2 por 7, 14. 3 por 8, 24. 2 por 9, 18. Y 1 por 10, 10. Ahora sí, ayúdenme a revisar, por favor, si estoy bien en la sumatoria. Sería 24 más 14, más 24, más 18, más 10. Sí, sale 90. 90. Y la cantidad de datos son 2. Y vamos a decir que 90 dividido entre 12 nos da un resultado de 7.5. ¿Está en lo correcto? Sí, está bien, Luis. Perfecto, ¿no? Entonces ya hemos obtenido lo que es la media aritmética de todos los valores. Es 7.5. Pero todavía nos falta determinar lo que es la desviación media o promedio. Para eso, y cuando ya tenemos datos agrupados, siempre es conveniente de que armemos una tabla de distribución de frecuencias, para lo cual acá tenemos los valores que adquiere la variable x, 6, 7, 8, 9, 10, las frecuencias absolutas 4, 2, 3, 2, 1. Y acá vamos a trabajar ya con ustedes. Por favor, en acá necesito su participación. El primer valor que adquiere la variable x es 6 menos, tenemos que hacer una diferencia con la media aritmética y eso en valor absoluto. Entonces, la media aritmética es 7.5. Sería 6 menos
7.5. ¿Cuánto es 6 menos 7.5? Sale con el valor absoluto 1.5. Exacto, ¿no ve? Sale negativo, menos 1.5, pero como está dentro del valor absoluto, directamente anotamos el número positivo. Acá lo tengo, 1.5. Para el segundo dato, 7, ¿cuánto sería, por favor? Participen también los demás, compañeras, compañeros, por favor. Sería